Desde que la humanidad tiene creencias en un poder superior, el uso de la magia, los hechizos, las maldiciones y los conjuros han sido muy frecuentes en todas las culturas. A lo largo de los siglos se elaboraron varios textos influyentes o grimorios, libros de texto mágicos, muchos de los cuales se convirtieron en los libros preferidos de las sociedades secretas y las organizaciones ocultistas que perduraron hasta bien entrado el siglo XX. Es por eso que el día de hoy estudiaremos este tipo de libros. Y yo soy el documentalista, y esto es los 5 libros mágicos más peligrosos que existen. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú, y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El libro de Abramelin. El libro de Abramelin el Mago fue escrito como una novela epistolar o autobiografía de una persona conocida como Abraham de Worms. Abraham era un judío alemán que se cree que vivió entre los siglos XIV y XV. El libro de Abramelin el Mago trata de la transmisión de los conocimientos mágicos y cabalísticos de Abraham a su hijo, Lamec, y relata la historia de cómo adquirió por primera vez dichos conocimientos. Abraham comienza su narración con la muerte de su padre, quien le dio señales e instrucciones sobre la forma en que es necesario adquirir la Santa Cábala, poco antes de su muerte. Deseando adquirir esta sabiduría, Abraham dice que viajó a Maguncia, para estudiar con un rabino llamado Moisés. Abraham estudió con Moisés durante 4 años antes de viajar durante los siguientes 6 años de su vida, llegando finalmente a Egipto. Fue en Egipto donde Abraham conoció a Abramelin el Mago, un mago egipcio que vivía en el desierto a las afueras de una ciudad egipcia llamada Araki o Arachi. Se dice que Abramelin le enseñó a Abraham su magia cabalística y le dio 2 manuscritos para que los copiara. Uno de los aspectos más destacados de este grimorio es un elaborado ritual conocido como la Operación Abramelin, que se dice que permite al mago obtener el conocimiento y la conversación de su ángel de la guarda y cegar a los demonios. El manuscrito se utilizó posteriormente en organizaciones ocultistas como la Orden Hermética de la Aurora Dorada y el Sistema Místico de Telema de Aleister Crowley. El Ars Notoria. Como parte de una colección mayor conocida como las Llaves Menores de Salomón o las Clavículas Menores de Salomón, el Ars Notoria es un libro que se dice que permite a los seguidores tener un dominio de la academia, dándoles una mayor elocuencia, una memoria perfecta y sabiduría. El Ars Notoria es uno de los 5 libros de las Llaves Menores de Salomón, un texto anónimo que se recopiló a partir de otras obras en el siglo XVII y que se centra en la demonología. El Ars Notoria es la parte más antigua del grimorio de las claves menores del rey Salomón, que data del siglo XIII. Sin embargo, los textos que contiene son una colección de oraciones, plegarias y palabras mágicas que se remontan mucho antes de los años 1200. Las oraciones están en varios idiomas, como el hebreo, el griego y el latín. No se trata de un libro de hechizos o pociones, sino de un libro de oraciones y plegarias que, según se dice, fortalecen y concentran las facultades mentales al implorar a Dios dones intelectuales.
Entre estos dones intelectuales está el concepto de la memoria perfecta. A quienes practican las artes liberales, como la aritmética, la geometría y la filosofía, se les promete el dominio de su materia si se dedican al ars notoria. En ella se describe un proceso diario de visualización, contemplación y oraciones, destinado a mejorar la concentración y la memoria del practicante. Número 3. La pseudomonarquía Daemonum. La pseudomonarquía Daemonum, también conocida como la falsa jerarquía de los demonios, es un gran compendio del siglo XVI que dicta los nombres de 69 demonios. La lista apareció inicialmente como apéndice de un libro sobre demonología y brujería de Johann Weyer, hijo de un comerciante de servicios cívicos. Johann Weyer era un médico holandés y practicante del ocultismo nacido en los Países Bajos en 1515. Muy versado en latín desde muy joven, Weyer se convirtió rápidamente en alumno de Heinrich Cornelius Agrippa, un famoso mago, teólogo y ocultista de Amberes. Al parecer, la fascinación de Weyer por la magia comenzó mientras trabajaba bajo la dirección de Agrippa, pero se intensificó después de convertirse en médico por derecho propio. Fue convocado a un caso judicial particular de adivinación y, por tanto, el juez le pidió consejo sobre el tema. Este caso judicial inició su interés por investigar el modo de vida de la brujería, que culminó con su decisión de intentar defender a los acusados de practicarla. 27 años después de este caso, cuando Weyer tenía 62 años, publicó la pseudomonarquía Daemonum. La obra de Weyer afirma que, si bien los demonios y los monstruos del infierno podían tener un poder ilusionista sobre la gente, los afectados no eran las brujas juzgadas, los enfermos mentales, como afirmaba Weyer, sino los magos que hacían trucos a la gente común para conseguir una moneda fácil. La intención de Weyer era crear un credo para investigar a los acusados que, de hecho, eran inocentes. No se sabe hasta qué punto los esfuerzos de Weyer por las brujas acusadas fueron útiles, pero hay pruebas de que sus peticiones de clemencia fueron predominantemente ignoradas. El Picatrix. El Picatrix es un antiguo libro árabe de astrología y magia oculta que data del siglo X u XI y que ha adquirido notoriedad por la naturaleza obscena de sus recetas mágicas. El Picatrix, con sus crípticas descripciones astrológicas y hechizos que cubren casi todos los deseos imaginables, ha sido traducido y utilizado por muchas culturas a lo largo de los siglos, y sigue fascinando a los seguidores del ocultismo de todo el mundo. El Picatrix fue escrito originalmente en árabe y titulado Gayat al-Hakim, que se traduce como el objetivo del sabio o la meta del sabio. La mayoría de los estudiosos creen que se originó en el siglo XI, aunque hay argumentos bien fundamentados que lo fechan en el X. Con el tiempo, los escritos árabes se tradujeron al español y más tarde al latín en 1256 para el rey castellano Alfonso el Sabio. En esta época adoptó el título latino de Picatrix. El texto se compone tanto de magia como de astrología. Un elemento que ha contribuido a la notoriedad del Picatrix es la naturaleza obscena de sus recetas mágicas. Los horripilantes brebajes están destinados a alterar el estado de conciencia y pueden conducir a experiencias extracorpóreas e incluso a la muerte. Los ingredientes incluyen sangre, excreciones corporales, materia cerebral mezclada con copiosas cantidades de hashish, opio y plantas psicoactivas. Por ejemplo, el hechizo para generar enemistad y discordia. Dice: toma 4 onzas de sangre de perro negro, 2 onzas de sangre y sesos de cerdo y 1 onza de sesos de burro. Mézclalo todo hasta que esté bien mezclado. Cuando le des esta medicina a alguien en la comida o en la bebida, te odiará.
El Arbatel. El Arbatel de Magia Veterum, Arbatel de la magia de los antiguos. Es un grimorio de la época del Renacimiento y una de las obras más influyentes de su tipo. A diferencia de otros manuscritos ocultistas que contienen magia oscura y hechizos maliciosos, el Arbatel contiene consejos espirituales y orientación sobre cómo vivir una vida honesta y honorable. Se dice que el Arbatel fue escrito en 1575. El autor sigue siendo desconocido, aunque se ha especulado que fue escrito por un hombre llamado Jacques Gohouri, el Paracelsiano, un grupo que creía y seguía las teorías y terapias médicas de Paracelso. El Arbatel se centra en la naturaleza y en las relaciones naturales entre la humanidad y la jerarquía celestial. Se centra en las relaciones positivas entre el mundo celestial y los humanos, y en las interacciones entre ambos. El Arbatel fue una obra muy influyente para su época. Y yo soy el documentalista, y esto fue los 5 libros mágicos más peligrosos que existen.